Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro stream y café de Hablemos de Libros. Específicamente vamos a hablar de este libro, Los Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chibcha, de Carl Heinrich Langenbach. Ya hemos leído otro libro de él que se llama Antes de Colombia, los primeros 14.000 años. Y pues este es el segundo libro que leemos de él. Un muy buen autor, él es colombiano, es antropólogo y bueno, tiene una serie de títulos y es profesor en universidades importantes aquí en el país, pero lo que venimos a hablar es de el libro como tal. Este autor en su libro de Antes de Colombia y en este libro de Los Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chibcha, hace una aclaración inicial que creo que es pertinente tenerla en cuenta. Y es que solemos, de alguna manera, estudiar la historia precolombina o estudiar la historia antes de la llegada de los europeos al continente con la forma de pensar ya traída de los europeos. Claro, nosotros sufrimos un fenómeno de aculturación, o sea, nosotros asumimos una cultura extranjera, esa cultura se mezcló con la cultura de aquí, pero en su mayoría viene de afuera, ¿no? Nosotros aprendimos español, adoptamos una religión extranjera, las religiones nativas quedaron relegadas o sea, se extinguieron. No es solo porque se hayan extinguido porque nadie las practicó, sino que se penalizaba y se castigaba a quienes la practicaran porque eran paganas, ¿sí? Entonces, claro, nosotros tenemos una visión de lo que fue la época precolombina de alguna manera con la forma de pensar europea, porque eso fue lo que de alguna manera nos enseñaron. Pero el autor hace la aclaración de, hey, hay que dejar de lado aquello que traemos de todo nuestro proceso educativo y de nuestra, de la cultura actual que tenemos para estudiar una sociedad que tenía una forma de pensar completamente distinta, ¿sí? Era completamente distinto al occidental. Claro, los muiscas se desarrollaron, al igual que todos los pueblos de América, se desarrollaron de una manera aislada a el resto del mundo durante miles de años. Ya en 1492, pues se sucede este encuentro entre europeos y nativos del continente y se sucede toda la invasión y toda la imposición de una cultura sobre los nativos de América, ¿no? En el caso de las colonias o en el caso de los reinos españoles en América, distinto a lo que pasó en Norteamérica, que fue una guerra contra los nativos y los asesinaron hasta acabarlos. Pero bueno, esa aclaración es supremamente importante, ¿no? Porque, claro, por otro lado, también hay que ver que los europeos fueron quienes escribieron de la historia de América, ¿sí? O sea, quienes escribieron sobre las comunidades indígenas. En un principio, los cronistas de Indias, ¿no? Escribieron
de los nativos. Ya cuando los nativos o ya cuando los mestizos empezaron a escribir, ya tenían asimilada la cultura europea, ¿sí? Y el pensamiento europeo y de alguna manera, pues sus relatos, si bien dan una visión distinta de los cronistas españoles, pues ya está influenciada por el lenguaje español, incluso lo escriben en español, ya está influenciada por la cultura española. Claro, la historia la escriben, en este caso, los europeos sobre los indígenas y utilizan o se refieren a a ciertos, ¿cómo decirlo? Como conceptos o a ciertas formas de organización social que ellos tienen incorporadas, ¿no? Lo digo porque en el libro habla sobre lo que los cronistas de Indias eh, referían que eran los caciques, los capitanes, en la tributación, ¿sí? Que para los indígenas no tenía el mismo significado y pues lastimosamente no podemos saber el significado exacto de qué era el tributo para ellos, ¿no? O sea, qué eran las ofrendas que estos indígenas hacían a los caciques o qué eran las relaciones que los caciques y los indígenas tenían como tal. Pero bueno, el libro aclara varias cosas al respecto, ¿no? O sea, hacia esa aclaración inicial de hay que salirnos del pensamiento europeo y pensar estas sociedades como algo completamente diferente a los referentes que tenemos de la cultura occidental o de la cultura europea. El libro está dividido en dos grandes apartados, como que la mitad del libro habla de los testimonios, de la lectura de los testimonios, o sea, qué dijeron los cronistas en, en 1535. Pero bueno, ¿qué dijeron los cronistas cuando tuvieron contacto con los muiscas? Bueno, antes de eso, el libro aclara qué son los chipchas o a qué se le dice chipchas y a qué se le dice muiscas, aclara qué son los muiscas y las lenguas chipchas, ¿no? Y después de eso se va a los testimonios, se va a lo que dijeron los diferentes cronistas sobre los muiscas. Y la segunda parte es el estudio arqueológico que se hace a estas comunidades muiscas. Entonces, ¿qué nos dice la arqueología de estas comunidades muiscas? ¿Qué podemos interpretar o qué podemos estudiar de estas comunidades a partir de los vestigios o a partir de lo que dejaron estas culturas? Entonces el libro es muy completo, ¿no? Porque no solo se va a los testimonios de aquellos europeos que tuvieron contacto con los muiscas, sino también de cómo a partir de la arqueología, de lo que se sabe arqueológicamente, se puede reconstruir estas culturas prehispánicas antes de la llegada de los europeos. También el libro, así que recuerde, porque es que este libro lo empecé a leer el 9 de marzo del 2024. Este libro lo conseguí o lo adquirí de alguna manera gracias a la biblioteca, o sea, lo saqué en préstamo de la biblioteca de la red de bibliotecas públicas. Está en dos bibliotecas aquí en Bogotá, Colombia, pues para las personas
que quieran leer este libro. Y bueno, pueden adquirirlo por las bibliotecas públicas. Incluso la biblioteca Luis Ángel Arango tiene ese libro en digital. Entonces, si también tienen una membresía o están suscritos a la biblioteca Luis Ángel Arango, pues pueden encontrar ese libro en digital. Y si está dentro de sus posibilidades comprar el libro, pues es un muy buen libro para introducirse de alguna manera en la cultura o en la historia de este pueblo chipcha, de los muiscas. Entonces la cuestión de los testimonios es lo que se encontraron los europeos en 1492. Tomemos como fecha 1492, aunque al territorio colombiano llegaron en 1520 y algo, ¿no? Pero ¿qué se encontraron los europeos y qué escribieron los europeos sobre los muiscas? Eh, y la parte de la arqueología ya trata cómo era la alimentación de los muiscas, cómo era la organización, si había una élite dentro de los muiscas, cómo era la relación entre la élite y el resto del pueblo muisca, la alimentación, las enfermedades, de qué enfermedades padecían los muiscas antes de la llegada de los europeos. Entonces es un libro muy, muy, muy completo y es muy bueno, ¿sí? Entonces, recomendado completamente. Sé que no les he dicho específicamente qué es lo que dice el texto, o sea, qué es lo que dice el texto, sino que pues he tocado como por encimita los temas a tratar, pero es que mi intención no es que ustedes se hagan una idea del libro, sino que lean el libro, ¿sí? Entonces, si les interesa de alguna manera saber sobre la arqueología de los muiscas, de las investigaciones que se han hecho al pueblo muisca, de lo que dijeron los cronistas, por ejemplo, cómo se data la historia de los muiscas, ¿no? Hay varios periodos en la historia de los muiscas. El periodo Herrera, el periodo muisca tardío, muisca temprano, muisca tardío. Entonces, saber de la historia de los muiscas, pues este libro es fundamental, es muy importante. Sí, o sea, por ejemplo, saber de las enfermedades, ¿no? A partir de los huesos, los ritos funerarios, los ajuares que hay en la población muisca. Bueno, o sea, es un libro muy completo y creo que ya lo he dicho varias veces, pero se los recomiendo y creo que hasta aquí llega este video, ¿no? Muy buen libro, lo pueden adquirir en bibliotecas públicas aquí en Bogotá. Supongo que en el resto del país es una lectura sencillita, fácil de leer. ¿Qué más? Tiene aproximadamente 270 páginas, es pequeñito, es chiquito el libro, pero está muy, muy, muy completo. Creo que estoy alargando la despedida, así que me voy de una vez. Muchísimas gracias por ver, por escuchar este stream y café, hablemos de libros. Y pues nos veremos en una próxima ocasión cuando termine alguno de los libros. Creo que el siguiente que tengo que terminar, que está pesadito, este libro, a pesar de que tiene 500 páginas, la letra es bastante pequeñita, que es la historia de América de Diego Barros Arana. Y creo que ya casi estoy llegando al final. Y pues después haré la revisión, después haré el video correspondiente a ese libro en otro stream. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Si quieren ver la lista de reproducción
de Streamy Café. Ahí en el perfil del canal secundario Science encuentran Streamy Café y ahí encontrarán los videos correspondientes a los libros que he leído este año. Creo que empecé tarde esa lista de reproducción, empecé tarde, pero bueno, o sea, no importa, lo importante es que empecé. Bueno, no importa. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao.